Hola, estás en Emilius VGS. Llegó una de las dinámicas más complicadas para mí, tratar de no parpadear para que esta tortuga lenta llegue a la meta. Creamos este juego a través de un filtro de Instagram. A esta técnica la llamo Blink Reverse. Te explicaré paso a paso, así que no te preocupes. Como siempre, dejo mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Abrimos un proyecto de Spark Art en blanco con la opción Face Tracker. Tenemos que organizar nuestra estructura. Por ello, comenzamos creando Null Objects. Este primero se llamará Scene. Luego creamos otro Null Object llamado Game. Es importante tener jerarquías de contenido para conectar correctamente las interacciones. Creamos un tercero y lo llamaremos Dynamic. Dentro de Dynamic creamos dos planos. Aquí estarán la tortuga y la imagen de la línea de meta. Le pondremos sus nombres correspondientes. Todo juego tiene un mensaje de tiempo fuera o perdiste. Por eso creamos un plano y este debe estar fuera de la jerarquía de Game. Lo llamaremos Game Over. Por último, tenemos que activar un mensaje de victoria. Usaremos partículas para indicar esto. Este estará conectado con el Face Tracker solamente y estará fuera de otras jerarquías. ¡Listo! Ahora debemos importar las imágenes necesarias. Para Game Over creamos un material. Ahora agregamos su textura. Será esta imagen. Recuerda que le pondremos nombres a todos los materiales para mantener el orden. Agregaremos también un material al plano Base. Este plano se mantendrá fijo y no se moverá. Por ello, la textura que se utilizará será la línea de meta. Luego, el segundo plano será de la tortuga y se moverá. Por ello, el material será de dicho animal. Todos los planos actualmente están superpuestos. Elegimos el Null Object Dynamic y lo subimos encima de la cabeza. Haremos lo mismo con el plano Wing. Ahora mismo crearemos la dinámica en el Patch Editor. Arrastramos el Face Tracker hacia el patch. Llamamos al Blink, que es nuestro elemento principal. Ahora llamamos a un Node. Y luego a un Animation. Lo que quiero hacer con esto es que al no parpadear, los elementos que estarán conectados al Animation se podrán mover por un tiempo determinado, en este caso 20 segundos, siempre y cuando no cierre los ojos. Esto se entenderá mucho mejor más adelante. Además, para que funcione correctamente, falta conectar otros procesos. Pero bueno, vamos por partes. Seguimos con este flujo. Comenzaremos a manejar las transiciones de los planos. Este primer transition tendrá todo a cero, porque no se moverá. Estará asociado al plano Base. Llamamos a un Unpack. Luego a un Pack. Y lo conectaremos solo con X y Z. Al final conectamos el Position del Base. Aquí ya podemos ajustar su escala para mejorar su apariencia.
trabajaremos con otro transition. Este sí tendrá movimiento, porque será el plano de la tortuga. Comenzará con menos 0.17 y terminará en 0, justo en el medio. Realizaremos los mismos pasos que en el transition anterior. Pero al final conectaremos el position del image game. La tortuga es muy grande, así que le reducimos su escala. Si te das cuenta, está superponiendo ambos planos. Por eso seleccionamos Image Game. En Advanced Render Options, deseleccionamos el User Depth Test. Seguiremos avanzando. Ahora queremos activar la condición, que si la tortuga llega a la línea de meta, a la línea final, se activarán las partículas. Por eso, llamaremos al Patch Equals. Tu tolerance será de 0.009. Conectamos el X del primer unpack relacionado a la línea de meta a este first number de equals. Luego conectamos el X del segundo unpack con el second number, que ya saben, está relacionado a la posición de la tortuga. Mencionamos un not. Y luego un if then else. Yo marco siempre 50 en el apartado else cuando hago estas dinámicas. Finalmente selecciono el bitrate del emitter para colocarlo al final de estos patches. Lo que quiero hacer con todo esto es que cuando los dos planos lleguen a estar cerca, se activen las partículas. Por ello, el factor de tolerancia es muy importante. Le creamos un material a la partícula Wing. Aquí te lo dejo a tu libre elección. Puedes hacer las modificaciones que desees. Yo utilizo el color amarillo en estos prototipos. Lo puedes probar en el video preview. Mira cómo la tortuga camina. Sí, llegó a la meta. Las partículas estallan. Vamos bien. Ahora trabajaremos con el parpadeo y con la imagen de Game Over. Nos movemos cerca del blink. Llamamos a un switch. Lo conectaremos con el Turn On. También llamaremos al visible del Null Object llamado Game. En el medio de estos estará el Not. Es decir, si parpadeo, desaparece todo el juego. Luego utilizaremos el visible del Game Over y lo conectaremos sin intermediarios. Probemos ahora mismo. La dinámica básica está completada. Ya lo tenemos aquí. La verdad que me cuesta bastante esta dinámica. No parpadear es difícil. La tortuga llegó a su meta y todo funciona bien. Podemos hacer más ajustes. Agregamos un Null Object para manipular el Game Over, porque puede darse el caso que parpadees luego de llegar a la meta. Ahora el Sim Game Over estará en el patch. Queremos que ya no haya interacción luego de llegar a la meta, por eso usaremos un runtime y un delay de 20.01 segundos. Un poco más de los 20 segundos establecidos en el animation principal. Luego agregamos un Greater Than. Por último, un Not.
Y listo, conectamos todo. ¡Vamos a probarlo! Tiene una mejor ejecución. Puedes probar diferentes maneras para crear dinámicas más interesantes. Te lo dejo a tu imaginación. ¿Qué te pareció este video? Si te gustó, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.